A muchos de nosotros nos da de repente esa nostalgia de querer revivir esos viejos tiempos con esos videojuegos que nos dieron horas de diversión, además de diversas emociones como terror, enojo e incluso momentos muy conmovedores. Pero pasa de que hoy en día ya no tenemos esas viejas consolas que disfrutamos en la niñez o en la adolescencia, o quizá menos tiempo, ya sea porque las vendimos, las regalamos o porque simplemente dejaron de funcionar, aunque las conservemos, porque tristemente a veces así pasa. Como sea, para gran parte de los videojugadores de la vieja escuela, una buena opción han sido los emuladores o consolas virtuales que nos brinda una experiencia casi similar a como jugábamos antes nuestros videojuegos favoritos de nuestras consolas de antaño. Pero, ¿sabían que existe un sistema operativo hecho especialmente para los emuladores de juegos retro? Sí, este sistema es conocido como Batocera, una distribución de Linux diseñada y desarrollada especialmente para emular la gran mayoría de videoconsolas y sus diferentes juegos. ¿Increíble? Pues apenas es el comienzo. Batocera es una distribución Linux destinada al retro gaming. Y de entrada, una de las cosas más geniales es su accesibilidad y facilidad para comenzar a utilizarlo. Es decir, como la mayoría de distribuciones de Linux, puedes descargarlo de su página web y de ahí pasarlo a un USB booteable. La misma página de Batocera te facilita una herramienta para dicha tarea conocida como Balena Etcher. Una vez hecho el pendrive, lo insertas en tu PC, obviamente inicias brindándole como prioridad el arranque y voilà. Desde la misma USB podemos iniciar el sistema, configurarle cosas desde el idioma y los controles que vayamos a utilizar o simplemente instalarlo en el disco duro de la computadora. Claro que inicialmente no tendrás ningún juego más que los pocos que puedan ir incluidos, como algunos clones de juegos ya conocidos, además de otros como Doom. De modo que si cuentas con los ROMs para los emuladores, podrás añadirlos mediante el sistema de archivos de Batocera. Aun si lo estás corriendo desde el pendrive es posible. Ahora, ¿qué consolas son las que puede emular Batocera? Pues a decir verdad, muchas. Las consolas de Nintendo, desde el Game & Watch hasta el Wii, pasando también por los Game Boy, Nintendo DS y 3DS, los PlayStation 1, 2 y PSP, las consolas de Sega hasta el Dreamcast, las consolas más antañas como las de Atari hasta el Atari Jaguar, el ColecoVision, el Intellivision, el Commodore 64 y Commodore Amiga, algunas arcade como Neo Geo, incluyendo la consola Pocket, además del MAME. Incluso algunas consolas menos conocidas y populares como el 3DO de Panasonic, por ejemplo, entre muchas otras. Pero, ¿qué más hace realmente increíble a este sistema? Bueno, que no solamente es para PC, sino que hay una buena cantidad de dispositivos en los que este sistema funciona, como los Raspberry Pi, incluyendo el GP Case. También es compatible con otras placas como los Odroid y su Go Advance, y las Rockchip y la RK2020. Las posibilidades son muchas, aunque claro, pueden existir algunas limitaciones con algunos sistemas. Por ejemplo, si se trata de correr juegos de 16 bits, de 8 bits o incluso de antes de eso, pues sin ningún problema. Ya si hablamos de consolas con juegos en 3D como Nintendo 64 o los de PlayStation, tendrás que tener un buen procesador y una buena tarjeta gráfica, a menos de que estés dispuesto a sufrir de una inestabilidad del sistema como cuando se traba una PC. Batocera tiene grandes ventajas, entre ellas es el hecho de ser un sistema operativo libre, de modo que puedes obtenerlo sin tener que pagar un solo centavo. Otra de ellas es la posibilidad de instalarlo en diversos dispositivos. Incluso ha habido gente que ha hecho sus propias máquinas arcade caseras valiéndose de este sistema para hacerlo funcional. Y bueno, por otra parte está el hecho de que aunque Batocera es un software libre, la mayoría de los ROMs o juegos que usamos en ella son obras protegidas por copyright, de modo que lo mejor que uno recomendaría es simplemente el de hacer uso privado de ello, es decir, no crear una máquina de estas para venderlas o rentarlas. Puede que haya regiones donde esto importe poco, pero hay algunas otras en las que esto se toma muy en serio. Incluso existen sitios web de ROMs donde, a pesar de brindar la facilidad de obtenerlos con un solo clic, también te piden básicamente de manera verbal que tengas la copia original del juego que vayas a descargar,
ya que como suelen decir, el ROM de un juego no es más que una copia de respaldo del mismo. Y ojo que en este video no está hecho con la intención de fomentar piratería ni nada por el estilo, más bien es de carácter informativo y de entretenimiento, como todos los demás que hay en este canal, ya que a fin de cuentas es decisión de cada quien hacer lo que crea conveniente. Bueno, pues esperamos que este video les sea útil y más si desean ya sea encontrar algo con que pasar el rato jugando y recordando los viejos tiempos o armar algo más elaborado con ello. Lo importante es divertirse. Es todo por mi parte, yo soy Alexis, hasta pronto.